su desobediencia, su apostasía, la recompensa que el Señor les ofrece a cada una. Pero independientemente de que eran 7 iglesias que existían en la época en la que se escribió el libro del Apocalipsis, eran 7 iglesias reales, por supuesto, había mucho más iglesias. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos la iglesia de Corinto, que no se menciona aquí, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Roma, la iglesia de los Colosenses, ¿verdad? Estas 7 iglesias se escogieron con un propósito, ¿vale? Primeramente porque el Señor tenía algo que decirle muy directo a estas congregaciones. Pero alguien ha especulado sobre por qué el Señor escogió solamente a estas 7 iglesias y no escogió a otras o a más. Y algunos comentaristas dicen que estas iglesias pueden representar en cierto sentido la trayectoria de la iglesia a lo largo de la historia. Tendríamos en primer lugar la iglesia apostólica, la iglesia que va desde el año 30 o desde su nacimiento en el día de Pentecostés hasta el año 100 aproximadamente, y curiosamente es la única iglesia, la iglesia de Éfeso, a la que se le hace referencia o se menciona el tema de los apóstoles. Ya después, ese término, apóstoles, ya no se menciona en ninguna otra iglesia. Por eso algunos consideran que representa en cierto sentido a la primera iglesia, la iglesia que nace en Jerusalén, la iglesia primitiva, la iglesia donde estaban con vida los apóstoles, ¿vale? Ya te digo, ya iremos poco a poco estudiando cada una de estas iglesias, pero digamos que la iglesia de Éfeso podría representar esa primera etapa o esa primera iglesia. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, es la iglesia que iría desde el año 100 hasta más o menos el 312, un poquito más, un poquito menos. Es la época de la persecución, terribles persecuciones, cantidad de emperadores romanos se dedicaron sistemáticamente a intentar destruir la iglesia, a perseguir a los cristianos. Fue una etapa terrible, terrible. Se encuentra desde el año 100 hasta el 300 y pico, son muchos años, mucho tiempo matando cristianos. Entonces, como se menciona a la iglesia de Esmirna como una iglesia que iba a sufrir persecución, pues algunos consideran que puede representar a esa etapa de la iglesia que fue fundamentalmente conocida por unas persecuciones terribles. La siguiente iglesia, la iglesia de Pérgamo, es una iglesia indulgente, una iglesia tolerante, una iglesia que comienza a corromperse internamente, comienza a darle lugar a doctrinas y a ideas muy extrañas, y por eso la iglesia, digamos, de Pérgamo, que va desde el 312 hasta aproximadamente el 606 después de Cristo, ahí comienza el declive de la iglesia. Ahí comienza la iglesia a casarse con el Estado. De hecho, un emperador romano llamado Constantino hace que el cristianismo sea la religión oficial del Estado. Ahí comienzan la compra de cargos. Ahí comienza, digamos, a meterse los ritos y las ceremonias de antiguos cultos dentro del seno de la iglesia. Y la iglesia ya a estas alturas no es ni la sombra de lo que era en un principio cuando nació. La iglesia de Tiatira, la etapa de la iglesia totalmente paganizada, la iglesia que se ha metido en el mundo totalmente, ya no hay prácticamente ninguna diferencia. Siempre ha habido un remanente, ¿vale? Siempre ha habido cristianos que se han mantenido firmes al Señor, como en la época del profeta Elías, cuando el profeta Elías le dice al Señor: Señor, me siento solo, estoy solo, no me apoya nadie. Y el Señor le dice: hay 7.000. Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas, ¿no?, ante Baal. Siempre ha habido un remanente fiel, gente que se ha mantenido fieles al Señor, a la palabra, a la verdad. Pero fundamentalmente la característica en esta etapa, y está representada por la iglesia de Tiatira, es la iglesia metida en el paganismo total y absoluto. Les voy a dar en las próximas clases todas las cosas que comenzaron a introducirse en la iglesia, en los diferentes concilios, las costumbres que hasta el día de hoy sigue manteniendo y enseñando la iglesia católica. Cosas tremendas, ¿no? Y claro, ya la iglesia entra en una etapa de una iglesia prácticamente muerta. La iglesia de Sardis, que le dice el Señor: tienes nombre de que vives, pero estás muerta, ¿vale? Es una etapa tenebrosa, toda la etapa de la Edad Media, ¿vale?, que va casi por 1000 años, una etapa oscura,
una etapa de paganismo, de frialdad espiritual, de falsas doctrinas, terrible, terrible. Gracias al Señor hay un rebrote de la iglesia con los famosos avivamientos y que en cierto sentido la iglesia de Filadelfia puede representar esa etapa de restauración, de volver al origen de la palabra, de volver a la fuente, de apartarse del paganismo, apartarse de las falsas doctrinas, apartarse del culto a Roma, etcétera, etcétera. Y la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, eso significa la palabra Filadelfia, es una iglesia que vuelve otra vez a su principio, ¿no? Al despertamiento, a la espiritualidad, a la búsqueda sincera y genuina de Dios y de su palabra. Pero diríamos que hoy en día estamos en una etapa de la iglesia que la representa muy bien la iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia, una iglesia rica, una iglesia que se ha extendido por todo el mundo, pero una iglesia que ha apostatado en muchos aspectos, ¿no? Y vemos hoy en día, lamentablemente, muchas congregaciones cristianas que se enseñan auténticos disparates, que no tienen ningún fundamento bíblico, son auténticos circos, lugares donde la gente va a entretenerse, a pasar el tiempo, está visto socialmente bien, incluso van políticos y artistas y cantantes a las iglesias, porque no se sienten aludidos ni confrontados con su vida pecaminosa, ni con su vida de desorden, y entonces es una iglesia a la que el Señor le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces digamos que las iglesias del Apocalipsis, desde la primera Éfeso hasta la última la Odisea, son iglesias reales que existían en aquel tiempo, iglesias locales, que estaban en la zona de Asia Menor, ¿vale? Digamos que de Éfeso salieron estas hijas. Éfeso sería la iglesia principal, la iglesia madre, fundada por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 19, pueden ver el origen de la iglesia, ¿vale? En esa iglesia de Éfeso estuvo el apóstol Juan y la madre de Jesús viviendo un tiempo, pero al final vemos que la iglesia entra en una frialdad donde no se diferencia mucho a veces la vida de un cristiano de la vida de una persona del mundo que no conoce al Señor. Y estamos viviendo una etapa en la que la iglesia necesita volver otra vez a la fuente, volver otra vez a la realidad de la palabra, a tener relación con el Señor, a no estar tan interesada en las cosas materiales, que parece que es lo que más le preocupa a muchos cristianos, sino en las cosas del espíritu, ¿no? Estoy leyendo un libro de la biografía de Maimónides y decían que era un hombre que a él le interesaban más las cosas del cielo que las de la tierra, ¿no? Era un hombre que buscaba la espiritualidad, buscaba el conocimiento de Dios, y yo creo que la iglesia debería de volver a esa fuente, ¿no? Volver otra vez a la búsqueda sincera de parte del Señor, y no estar metido que si el materialismo, que si la prosperidad, qué coche tienes, qué casa tienes, cómo te vistes, etcétera, porque eso al fin y al cabo es efímero y pasajero y no es lo importante a lo que el Señor nos ha llamado, sino a buscar, ¿no? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas, ¿vale? Entonces, esto es más que nada para que ustedes hagan una idea un poquito de lo que puede representar cada una de estas 7 iglesias del libro de Apocalipsis, que ya digo, las estudiaremos en su momento, una por una. Pero ahora quiero llevarles a un capítulo extraordinario, un capítulo un tanto extraño, porque parece como que no pega, ¿no? Dice, bueno, ¿y este capítulo aquí qué nos puede enseñar? Capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Vamos a leerlo entero. Yo voy a leer un versículo y uno cualquiera de ustedes lee el siguiente versículo, si les parece, ¿vale? Apocalipsis capítulo 12, titulado La mujer y el dragón. No sé cuánto lo leyeron en casa. Sí, amén. Bueno, pero vamos a leerlo aquí también en la clase. Empiezo por el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Eso ya es importante. Una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Versículo 2. Y estando encinta, clavó con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos que es una mujer que está embarazada y que está a punto de dar a luz. Apareció también otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ok, entonces estamos viendo por una parte la mujer, por otra parte el dragón, con sus características, y un niño que está a punto de nacer, cuyo objetivo es destruirlo, acabar con él. Estamos en el versículo 5.
y ella dio a luz a un hijo varón. Esto es muy importante. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. 60. 70. 60. Ay, 1260 perdón, días. 60. Esta expresión ya la conocemos porque hemos dicho que representa una parte de la tribulación, que también se puede llamar tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses o 3 años y medio, ¿vale? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, que también los tenían, ¿no? El 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y lo que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Okay. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Uno se pregunta, en primer lugar, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con este capítulo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿esto qué es literal? ¿Esto es simbólico? Lo que está bien claro es que está cargado de muchísimos detalles que nos dan mucha información acerca de quién puede ser esta mujer, quién puede ser este hijo, y en cuanto al dragón está clarísimo, porque el versículo 9 lo define como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Por lo tanto, ahí no hay género de dudas, no hay que decir, bueno, ¿y el dragón a quién puede representar? La misma palabra te lo dice, al diablo, a la serpiente antigua, a Satanás, que además dice que engaña al mundo entero y que fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. Tendríamos que remontarnos a antes de Génesis capítulo 1, donde evidentemente Dios también estuvo haciendo cosas y creando cosas, pero que no se describen en los primeros capítulos de la Biblia, ni siquiera en el libro del Génesis, sino en otros libros, como puede ser el libro de Isaías y también, como no, el libro de Ezequiel, ¿vale? La Biblia nos enseña que el que hoy en día conocemos con el nombre de Satanás, Dios no lo creó como Satanás, como ese enemigo de Dios, malo, perverso, terrible, padre de mentira, etc., sino que la Biblia lo llama querubín. Era una especie de arcángel espectacular que Dios creó. Después, si quieren, podemos leer un poquito la descripción del día que fue creado, donde dice la Biblia que era el querubín protector, acabado en hermosura, el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y describe cómo Dios lo vistió, etcétera, etcétera. Pero ese ángel o arcángel se rebela contra Dios, quiere desplazar a Dios de su trono, imponer su dominio, una especie como de golpe de estado. Dios lo arroja de su presencia y lo lanza a la tierra, ¿vale? Junto con muchos ángeles que los conocemos como demonios, ¿de acuerdo? Entonces vemos en este capítulo algo muy importante, y es la realidad del mundo espiritual. Mundo espiritual que a veces se hace visible
mundo espiritual que a veces Dios nos permite ver, pero que en la mayoría de las veces es un mundo totalmente invisible a nuestros ojos naturales. Pero vemos que el demonio, que Satanás, que sus principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, los ángeles, etcétera, existen, pero en un nivel, en una dimensión que nosotros no hemos sido creados con la capacidad de poder verlos, sino salvo raras excepciones, ¿de acuerdo? Entonces, el tema del dragón está claro, es Satanás que se para delante de una mujer que está a punto de dar a luz y que lo que quiere es destruir, comerse, devorar al niño para que no nazca. Ahora, el versículo 1 nos da una información muy interesante. Y quiero recordarles que en uno de los sueños que tuvo José, el hijo del patriarca Jacob, dice que José vio al sol, a la luna y a las estrellas que como que le rendían pleitesía, como que casi se postraban delante de él, literalmente, ¿no? Cuando José cuenta este sueño a su padre, el padre inmediatamente le dice: hijo, ¿tú qué nos estás contando? Que tu padre, tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti. Mira cómo el padre sabía que en ese sueño el sol lo representaba a él como padre, a la madre representada por la luna y a las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel o sus 12 hermanos en aquel momento. Por lo tanto, Jacob no tenía duda de que el sol, la luna y las estrellas representaban al padre, a la madre y a sus hijos. Y esa interpretación de ese sueño nos viene muy bien para definir o para aclarar de quién se trata esta mujer. Es una mujer que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Bien. Estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de ese alumbramiento. En el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, encontramos la primera profecía, la primera información acerca de la venida de un Mesías. Voy a leerles Génesis 3.15. Apunten ese versículo porque es muy interesante. Una vez que el hombre peca, Dios comienza a hablar con la mujer, hablar con la serpiente, hablar con el hombre y comienza a dictar sentencia diciéndoles lo que van a sufrir, lo que van a experimentar a partir de ese día de la caída, de la desobediencia. Y dice aquí: el Señor le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera información que Satanás oye acerca de la venida de un hijo, de alguien que le va a herir en la cabeza a él, pero que a su vez él va a poder herir a ese que va a venir en el calcañar, es decir, en el tobillo, en la parte del pie. A partir de ese momento, Satanás tiene que ponerse, permítame la expresión, las pilas, porque se ha enterado de los mismos labios de Dios de que va a venir alguien que le va a herir en la cabeza, alguien que le va a hacer mucho daño. Y entonces, digamos que se pone en marcha todo el proceso de la restauración del hombre, a través de un Mesías, a través de un hijo que va a redimir a la raza humana, derramando su sangre y pagando con ese sacrificio el precio de los pecados. Eso no va a ser inmediato. Desde que se dio esa palabra hasta que nace ese niño, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, hay todo un largo proceso y siglos de historia donde vamos a ver a Satanás intentando impedir que ese niño nazca. Es curioso notar que las mujeres, las esposas de los 3 patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, las 3 eran estériles. Es curioso, ¿no? Sara era estéril, hasta que Dios le abrió la matriz y pudo tener un hijo que fue Isaac. Cuando Isaac se casa con Rebeca, pues su esposo también es estéril. Y él dice que tiene que orar y Dios la sana. Y finalmente, cuando uno de sus hijos, llamado Jacob, se casa y
y se da cuenta de que una de sus esposas, en este caso Raquel, también es estéril. Sí, es como algo extraño, ¿no? Decir, bueno, aquí pasa algo, esto no es normal, que 3 generaciones seguidas las mujeres sean estériles. Y es que vemos la mano negra del diablo tratando de impedir que el niño nazca. Como esta estrategia no le funcionó, nos vamos a Egipto y encontramos que por ahí un día se le ocurre al faraón, nada más y nada menos, en ese intento de destruir que esa simiente, que ese niño nazca, pues es el político de turno y el diablo lo va a utilizar para ponerle en el corazón que ponga un edicto que haga matar a todos los niños, no a las niñas, porque Satanás sabe que el Mesías va a venir en forma de varón, no en forma de niña, y murieron muchos niños en el río Nilo. Pero sabemos que la historia, cómo el Señor protegió de una forma sobrenatural a Moisés. Es curioso ver cómo a lo largo de toda la historia, desde Génesis 3.15 hasta que nace el Señor Jesucristo, todos los intentos y estratagemas del diablo por impedir que el niño nazca. Fíjate incluso que cuando el mismo Señor Jesucristo nació, volvió a poner nuevamente en el corazón del líder de turno de Herodes que volviera a matar a los niños. Pero dice la Biblia que el Señor le reveló a José que tenía que huir a Egipto y así el niño Jesús se salvó. Entonces vemos que este es un capítulo que nos describe el intento de Satanás por impedir que este niño, que dice algo muy interesante en el versículo 5, este niño reinará o gobernará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este niño es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Entonces ya hemos descartado el dragón, Satanás, el niño, Jesucristo, el Señor Jesucristo. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo para definir quién es la mujer. Si en esta clase, en vez de estar ustedes, estuviéramos con católicos, por ejemplo, con curas, dirían María. María, porque María parió a Jesús y entonces tiene que ser María obligatoriamente, porque es una mujer. Pero claro, tenemos que demostrar esa aseveración. Hemos leído algo muy interesante y es un dato a tener en cuenta. Dice en el versículo 13: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, una forma de huir rápidamente, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, y todo tipo de persecuciones y de calamidades para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, viendo que el Satanás, que no ha podido destruir a la mujer ni al niño, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí automáticamente queda descartada María. Porque cuando Jesús nació, María no tenía hijos antes del Señor Jesucristo. El primer hijo que tuvo María fue el Señor Jesucristo. Los católicos dicen que María no tuvo más hijos. Rotundamente falso. Eso es totalmente falso. Eso es como para querer darle, no sé, más importancia de la que la Biblia le da. Dicen que no, que ella no tuvo más hijos, que ella fue virgen toda su vida, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso es falso, eso es rotundamente falso. Eso es una herejía. María tuvo más hijos. Ahora, lo que dice es que cuando no pudo matar con el niño, fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ese resto de la descendencia de ella tiene una característica, y dice que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí algunos ven al pueblo de Israel y algunos ven a la iglesia. A los que han aceptado a Cristo y que en ese momento ya creían en el Señor. Bueno, ahí hay diferentes opiniones. Pero lo que sí quiero que tengamos bien claro es que la mujer no es ni la iglesia, como algunos han dicho, porque la iglesia no pare a Cristo. Por ahí había un pastor, o hay un pastor en la península que dice, no, esta mujer representa la
la religión, representa a la iglesia muerta, la iglesia religiosa. Rotundamente falso. Rotundamente falso, porque una iglesia muerta, una iglesia religiosa, no ha parido a Cristo. Además, la iglesia no parió a Cristo, al contrario, Cristo fue el fundador, dice, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no ha parido a Cristo. Si no es la iglesia, y no puede ser María, por el versículo que acabamos de leer, entonces sí o sí, esta mujer se trata del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que recibe la promesa, vamos a decir que queda embarazada de esa promesa maravillosa de redención de la raza humana a través del Hijo que va a parir, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y no nos olvidemos que el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 le dice que la salvación viene de los judíos. Entonces Israel fue el que recibió la bendición de tener una tribu, que era la tribu de Judá, a través de la cual viene el Mesías, y a través del Mesías viene la redención a toda la raza humana. Entonces la mujer es Israel, el Hijo es el Señor Jesucristo, el dragón es Satanás. ¿Vale? Es un capítulo que está en medio de dos capítulos muy interesantes, como el 11 de los dos testigos y el 13 de las dos bestias, para mostrarnos los conflictos por los cuales tuvo que pasar el pueblo de Israel para que pudiera llegar a nacer el Señor Jesucristo, lo cual no fue nada fácil. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí dice que el niño regirá las naciones con vara de hierro. Quiero llevarles a Lucas, y quiero que apunten estos versículos, los hermanos que nos están escuchando y viendo. En el Evangelio según San Lucas, la madre de Jesús recibe una visita muy interesante, que es la del arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, que ya había aparecido en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, se le aparece a María, y concretamente en el capítulo 1 de Lucas, el ángel Gabriel, versículo 26, al 6º mes, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Fíjense los datos que nos da solamente un versículo. A los 6 meses de estar embarazada, Gabriel es enviado por Dios a una ciudad de Galilea, hay muchas, pero concretamente a Nazaret. No a cualquier persona, sino a una virgen, a una joven desposada con un varón que se llama José. Es decir, es imposible que el ángel Gabriel tocara en la puerta de otra persona, porque con todos los datos que le estás dando. Y el nombre de la virgen o el nombre de la joven era María, Miriam. Entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, bueno, esto está traducido del griego, le dice salve, esto era el saludo de los romanos, ¿no? Le diría shalom, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ahora fíjense qué curioso, porque Daniel, cuando ve a Gabriel, cae postrado, cae en tierra, el hombre estaba muerto de miedo, de temor. Sin embargo, esta mujer, lo que más le preocupa es la forma como le ha saludado el ángel, ¿no? No cae al suelo, no se asusta, sino que ella dice, uy, ¿por qué me saluda así? ¿Por qué me dice, el Señor está contigo, bendita seas tú entre todas las mujeres? Ahora fíjense lo que le dice el ángel Gabriel. Le da un paquete, digamos, profético, que contiene 7 profecías. Vamos a contarlas. La primera: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Cumplida o no? Sí. Totalmente. Quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Perfecto. Tal como dice Apocalipsis 12. Segunda: llamará su nombre Jesús. Sí. Totalmente cumplido. Ese fue el nombre que le pusieron sus padres. Tercera: este será grande. Sí. Más grande que Cristo no hubo nadie, ¿no? Cuarta: será llamado Hijo del Altísimo. Sí. También fue llamado en alguna ocasión Hijo del Altísimo. Tomen nota de esta. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. No. Quizá no. Jesús no tuvo un trono. Jesús cuando estuvo en este mundo no vino como rey, vino como siervo sufriente, según la profecía de Isaías capítulo 53. Él no tuvo un trono, pero se le promete un trono. El trono de David su padre. El Señor le había hecho una promesa a David que nunca faltaría un hijo varón que se sentara en su trono. ¿Se acuerdan la pregunta que los discípulos le hacen en el momento antes de la ascensión de Cristo? ¿Restaurarás el reino a Israel antes de que tú vengas? En este tiempo. Es decir, ellos sabían que el Mesías tiene que reinar, porque era la promesa que se le dio al rey David. Entonces, reinará sobre el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Israel, de Jacob, para siempre, cosa que no ocurrió en su primera venida,
y su reino no tendrá fin. A diferencia de los otros reinos que se levantaron y cayeron, como el Medo-Persa, los griegos, los romanos, los babilónicos, el reino de Cristo será un reino eterno. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Esto es muy fuerte, lo que está recibiendo esta mujer aquí es tremendo. Porque yo no conozco varón, yo estoy comprometida, aún no estoy casada. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjate que aquí se le llama Hijo de Dios, y en el versículo 32 se le llama David su padre, porque por parte física, digamos, David era su padre en el sentido de que era un antepasado de él. Él es descendiente de la casa de David, por lo tanto de la tribu de Judá, pero al mismo tiempo es el Hijo de Dios. ¿Ven? Son las dos naturalezas, la humana y la divina, que se juntan en el Señor Jesucristo. Y entonces le da un dato muy interesante, le dice, tu pariente Elizabeth, que es la madre, o fue la madre de Juan el Bautista, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y terminó con el 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, de las profecías que recibe aquí esta mujer, hay algunas que se han cumplido en su primera venida y otras que están por cumplirse en su segunda venida. Cuando hablemos del milenio, vamos a ver cómo Cristo reinará en la era milenaria y se cumplirán las profecías que no se han cumplido en su primera venida, que encontramos aquí en Lucas capítulo 1. ¿De acuerdo? Entonces, para volver otra vez al capítulo 12 del Apocalipsis, vemos que parte del capítulo se ha cumplido y parte del capítulo no se ha cumplido. Ahora, hay una parte muy interesante, porque dice que la mujer, si la mujer es Israel, y está claro que es Israel, dice que la mujer huye al desierto por tiempos y la mitad de un tiempo, dice, para huir de las persecuciones, para huir del diablo, del dragón. Si Israel no solamente ha sido perseguida en el pasado antes de que naciera el Mesías, sino que en los últimos tiempos volverá a ser perseguida, pero en esta ocasión dice que huye al desierto. Y allí es sustentada por 3 años y medio. Sí, hay una parte de la tribulación donde Israel huye al desierto y allí dice que es sustentada. Y allí ocurre algo muy interesante porque dice que allí comienza a ser sustentada, a ser cuidada durante 3 años y medio y allí brotan aguas. Y probablemente esté haciendo referencia al desierto del Negev, donde de vez en cuando, milagrosamente, sin que todavía nadie se lo explique, el desierto se abre y comienzan a salir borbotones de agua y se convierten en ríos tremendamente caudalosos en medio del desierto. Entonces parece como que Israel durante una etapa de la tribulación, tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que decir 3 años y medio, huye a una parte del desierto donde milagrosamente es protegida de la ira del dragón. Entonces, estos son datos a tener en cuenta, porque no cabe la menor duda de que hay una parte que se ha cumplido, pero hay una parte que todavía queda por cumplir. ¿Sí? Israel ha sido perseguido siempre, antes, durante y después, hasta que por fin venga el Señor y reine sobre la casa de Israel para siempre y su reino nunca más volverá a tener fin. Entonces yo quería tocar este capítulo en esta tarde para que cuando ustedes lo lean a partir de ahora sepan interpretarlo y sepan correctamente decir, bueno, esta mujer no es ni María, ni es la iglesia, ni es una institución humana, sino se trata del pueblo de Israel que recibe la promesa del nacimiento de un Mesías y a partir de ese momento Israel entra en un periodo como de alumbramiento, de angustia, de persecuciones, de calamidades, de tragedia, hasta que por fin nace el Señor Jesucristo, ¿verdad? Este es el niño, y se cumple la redención, el plan de la redención del hombre, ¿no? Ahora, en el libro del Apocalipsis se da una paradoja muy interesante, apunten este dato. Hay 404 versículos en el libro del Apocalipsis, repito, 404 versículos, de los cuales, fíjense qué dato les voy a dar ahora, 278 ¿Cuánto? 278 son referencias al Antiguo Testamento. Es decir, es el libro del Nuevo Testamento que más citas hace del Antiguo Testamento. En el libro de Apocalipsis vemos la culminación
del plan de Dios. El plan de Dios ha sido progresivo, la revelación profética de Dios ha sido progresiva, no ha sido ¡pum!, de golpe, ¿verdad?, instantánea, sino que a lo largo de la historia, de los tiempos, Dios ha ido revelando muchos detalles a través de sus siervos, los profetas, de Miqueas, dio algunos detalles de Isaías, de Jeremías, etc. Pero finalmente el clímax del plan de Dios se culmina, se cumple en el libro del Apocalipsis. Y hay 278 referencias al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque fundamentalmente este libro, cuando se escribió, fue escrito para dar información, y mayoritariamente las congregaciones estaban compuestas por membresía de origen judío, de etnia o de raza judía, ¿verdad? Por supuesto, después el cristianismo se ampliaría a todas las naciones, ¿verdad?, como hasta el día de hoy, pero la mayoría de los que se convertían en los primeros tiempos, la mayoría eran judíos, hasta que después ya Pablo comienza su ministerio itinerante y comienzan a convertirse un montón de personas de otras naciones de origen pagano que se comienzan a injertar en la vida de la iglesia. Vamos a encontrar expresiones como judíos, gentiles, inconversos, ¿verdad?, en la Biblia, y hay que saber definir estos grupos de quién se trata, ¿vale? Dios tiene un solo pueblo que está formado por todas las naciones, tribus y lenguas de todas partes del mundo. Evidentemente Dios no te va a pedir el pasaporte cuando llegues al cielo, el ser judío, pues si tú no aceptas a Cristo, dice, todos pereceréis igualmente, ¿sí? Es decir, el judío también necesita aceptar y reconocer a Cristo, al Mesías, porque es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre sino solamente a través de Cristo, ¿vale? Es el medio de salvación, no hay otro mediador, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres más que Jesucristo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través de que se pueda ser uno salvado más que a través de Cristo, ¿verdad? Pero no cabe la menor duda de que cuando uno viene a Cristo viene con su identidad nacional. Si uno es dominicano, otro es cubano, el otro es argentino, el otro es judío. Entonces dice Pablo, ¿y qué ventaja entonces tiene el judío sobre el griego? Cuando se habla del griego se refiere a todo al mundo gentil. No va a decir, bueno, el judío, el español, el árabe, no, sino dice judíos y griegos. Y ahí en el concepto griego entran todos los gentiles, digamos, ¿no? Dice, ¿qué ventaja tiene? Dice, pues tiene muchas. El judío tiene muchas ventajas, primero porque la mayoría de ellos han sido criados de su más tierna infancia en la palabra. Y la mayoría de la gente que no han sido criados en la palabra, pues han sido criados, sabe Dios, en el ateísmo, en el materialismo, o sabe Dios qué cosa rara. El judío fue el portador de la palabra. El judío estudia la Biblia como una asignatura más en la escuela. ¿Por qué? Porque la historia del pueblo de Israel está ligada sí o sí, creas o no, a la historia de la Biblia. Dice, bueno, ¿ustedes de dónde vienen? Bueno, nuestro padre Abraham se casó con Sara, tuvo Isaac tuvo a Jacob tuvo las 12 tribus de Israel. Entonces la historia bíblica es la historia del pueblo de Israel. La historia nuestra, pues si el Cid Campeador, que si Simón Bolívar, que si fulanito, que si menganito, pero la historia del pueblo de Israel está totalmente ligada a la historia de la Biblia. Entonces tienen una serie de ventajas, porque para ellos la Biblia no es un libro desconocido, las fiestas, los profetas, para ellos es como el pan nuestro de cada día. Pero eso no significa de que por tener ese privilegio, ese conocimiento, el haber sido escogidos como el instrumento para que a través de ellos viniera el Mesías, ya son los mejores del mundo, sino necesitan exactamente igual que cualquier otro que no es judío, convertirse y salvarse a Cristo. Cuando esta gente, muchos de ellos se conviertan, y muchos ya se están convirtiendo, claro, tienen un conocimiento bíblico que el que empieza, que no ha sido criado en la palabra, no tiene. Claro, tú tienes que aprenderte nombres como Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías, y qué es esto y qué es aquello, pero es que él ya lo sabe, porque él ha sido criado. Ellos celebran la fiesta de la Pascua, tal y como dice la Biblia, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de, en fin, tantas celebraciones que son de origen bíblico, que el que no ha sido criado en esa cultura, pues las ignora y tienes que empezar de 0. Pero sin embargo, y encima con la ventaja de que pueden leer la Biblia en su idioma original. Que eso es otra ventaja más añadida, ¿no? Entonces, el libro del Apocalipsis, como dije al principio de las clases, es un libro que se escribió para aclarar, no para confundir. Es un libro que se escribió para que el creyente tuviera una esperanza y supiera en todo momento dónde se encuentra y qué señales tiene que ver. Una de las personas que escribía nos decía, ¿y en qué momento nos encontramos? ¿En qué sello? ¿En qué trompeta? Bueno, no es cuestión de saber en qué sello o en qué trompeta nos encontramos, sino que yo definiría estos tiempos previos a que todo esto explote como los dolores de parto.
La Biblia dice que este es el principio del fin. Ustedes saben que cuando una mujer empieza a tener dolores de parto ya no hay marcha atrás. No lo digo por experiencia, sino desde la más absoluta teoría. Pero cuando empieza una mujer ya a romper aguas y a quejarse y los dolores, sal corriendo porque ya viene, hasta que nace el niño, ¿no? La tierra ha entrado en dolores de parto hace mucho tiempo. Los terremotos se van a incrementar, los virus, las plagas, las epidemias, y todos estos principios de dolores, dice la Biblia, hasta que todo esto nos lleve a una etapa de la historia muy fuerte que conocemos como la Gran Tribulación, donde, como hemos dicho en la clase, hay diferentes posturas referentes a si somos arrebatados antes, durante o después. Y bueno, y por ahí, como yo decía a ustedes antes de la clase, han surgido infinidad de teólogos que se han puesto en contacto con nosotros y nos dan todo tipo de argumentos, ¿no? Porque yo creo esto y yo creo aquello y tal. Nosotros respetamos, pedimos el mismo respeto para los que a lo mejor tenemos una opinión diferente, pero lo que está bien claro es que los últimos tiempos no van a ser tiempos fáciles para nadie. Quiero darles un dato de algo que ocurrió, si no fue ayer, esta semana. En una iglesia en el país de Burkina Faso, ayer, el día 17 de este mes, en una iglesia, dice el anuncio evangélico o protestante, han matado, incluido al pastor, a 24 miembros de la congregación. Y se han llevado a unos cuantos, se han llevado no sé cuántos secuestrados. Es decir, eso para los hermanos o para las personas que dicen que bajo ningún concepto los cristianos no vamos a pasar por ningún tipo de penuria, de persecuciones, de muerte. Bueno, pues estos hermanos nuestros los mataron ayer en pleno culto, incluido, repito, al pastor, a 24, y se han llevado a un montón secuestrado que solamente Dios sabe lo que va a ocurrir con estos hermanos. Estos hermanos que han sido muertos, ahora están en la presencia del Señor y han muerto como mártires por la causa del Evangelio. No murieron así de esta manera cruel por los yihadistas asesinos que solamente saben matar y no respetan la vida humana. Estos tendrán una recompensa grande delante del Señor porque han muerto por la causa de Cristo, ¿no? Entonces, que no me vengan a mí con el cuento de que la iglesia va a ser arrebatada cuando empiecen persecuciones y matanzas, porque es que ya han empezado. Y el día 15 de marzo, les anuncio a todos los que nos están viendo y escuchando y tomando nota, que el día 15 de marzo se ha puesto con nosotros hoy mismo el Ministerio Internacional Puertas Abiertas y nos van a volver a visitar otra vez a la iglesia. Es un ministerio que actualiza continuamente la situación de la iglesia perseguida, de cuántos hermanos están encarcelados, de cuántos pastores han matado, de las persecuciones, y el día 15 de marzo vienen a darnos la última estadística, los últimos datos, aquí a Tenerife, a nuestra congregación, tanto a la mañana como a la tarde aquí en Santa Cruz. Entonces hay hermanos que están muriendo por la causa de Cristo, 4.000, decía el artículo, ya van 4.000 en lo que va de año, entre el año pasado y este, ya va, hay 4.000 hermanos que han muerto. Dile a esos hermanos, enséñale a esos hermanos que antes de que los maten y antes de que vengan las persecuciones terribles, la iglesia va a ser arrebatada. No te van a creer, porque están dando su vida y derramando su sangre por la causa de Cristo. Entonces, como me decía recientemente una hermana en Italia, no piensa, hermano, que es más sabio prepararse para lo malo, por si acaso, que prepararnos y mentalizarnos para lo bueno y que después vengan persecuciones o matanzas, como están matando a hermanos nuestros hasta ayer mismo, aquí muy cerca, prácticamente muy cerca de donde vivimos nosotros, por la causa del Evangelio. Entonces, no nos confundamos. El Señor no prometió que no sufriríamos persecución. Es más, el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que quiera vivir piadosamente, de una manera u otra, sufrirá persecución. Eso lo dijo el Señor. Y las persecuciones han caracterizado al cristianismo siempre, de una manera u otra. Hay una persecución contra los cristianos en Europa, pasa que tal vez no es como la de estos hermanos que les acabo de contar de Burkina Faso, pero hay una persecución en los colegios, hay una persecución camuflada, disfrazada de cultura, disfrazada de educación, ¿verdad? Y que está tratando de destruir los principios morales y espirituales que tenemos los cristianos basados en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, que no nos engañemos y que no nos confundamos creyendo que a nosotros los cristianos no nos va a pasar nada malo
A nosotros nos va a pasar lo que Dios quiera que pase. Sea persecución, sea tortura, sea cárcel, sea cielo directamente, sea una muerte maravillosa, sea una muerte en un accidente. A nosotros nos va a ocurrir lo que Dios quiera que nos ocurra, ni más ni menos. Y si el Señor ha establecido que unos mueran como mártires, que otros mueran de viejo, y que otros mueran de un infarto, o que otros mueran de repente, bueno, pues gloria a Dios. Pero sea como sea, velemos y oremos para que estas cosas no nos sorprendan. No decía el apóstol Pedro, me viene ahora a la cabeza ese versículo que decía, hermanos, no os sorprendáis. No sé por qué están asombrados, no sé por qué están asustados del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como diciendo, pero bueno, ¿ustedes qué se creen? Nosotros los cristianos vamos a ser perseguidos siempre. Entonces no se sorprendan, ay, nos están persiguiendo, ay, nos están matando. Lógico. ¿Y por qué? Porque eres cristiano. Ese es el delito, porque eres cristiano, porque va en contracorriente, porque el diablo odia a la iglesia. Vemos en este capítulo que intentó destruir a Israel, y todo lo que sea Dios lo quiere destruir, todo lo que es objeto de culto lo quiere destruir. Entonces, estemos orando, reforzándonos en el Señor cada día, para que estemos firmes y que venga lo que venga, podamos dar un fiel testimonio de Jesucristo. Amén, hermanos. Muy bien, pues hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. La próxima semana no vamos a tener clase porque estaremos viajando a Israel, pero la primera clase que vamos a tener la tendremos el primer martes de marzo, día 3, se grabará y después se pondrá a continuación. No se sorprendan si la semana que viene no ven la clase, van a ver esta que hemos hecho hoy, porque ya te digo, estaremos en Israel, ¿de acuerdo? Que el Señor les bendiga, gracias a todos los que han estado con nosotros, y ahora vamos a terminar nosotros aquí orando por nuestros hermanos de Burkina Faso, sobre todo por los que han sido secuestrados, para que el Señor les dé fortaleza y les dé de su gracia y de su amor, para que puedan resistir todo lo que tengan que pasar. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el estudio de tu palabra, por la fortaleza que nos dan las promesas de la Biblia, por la presencia tuya y de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Queremos orar de una forma especial en este momento por nuestros hermanos que han sido atacados, que han sido llevados secuestrados por estas personas que han entrado violentamente y han matado a tantos hermanos nuestros en esa iglesia en Burkina Faso. Te pido, Señor, que cuides a tune of ghost whispers, city dreams buried under cold steel. Heartbeats echo through empty alleyways. Shadows dance in holographic twilight. Silent screams beneath the cracked surface. Electric scars on concrete veins pulsing. Digital ghosts haunting these broken streets. Lights fade, whispers scream, lost in static haze. Voices echo longing, traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. Winding roads through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fog. Shadows dance in holographic twilight. Silent screams beneath the cracks of faded moon. Lonely hearts trapped in mirror reflections. Lifeless eyes staring into neon gloom. Lights fade, whispers scream, lost in static haze. Voices echo longing, traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. Winding roads through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fall. Flicker in the distance, a warmth breaks the night. A single bloom pushing through cracked concrete, a fight for something real, touch, a connection untold. A melody breaks the silence, a story to unfold. A ragged voice, a lone guitar, a song in the square. Singing of hope of breaking free, a dream to repair. The lonely gather, drawn by the sound. Faces light up, shadows retreat from hallowed ground. Lights flicker, whispers rise above the static fight. Voices join the chorus, the symphony takes flight.
breathe.